nombre es Andrés Felipe Posada Moreno, soy ingeniero mecatrónico y desde hace un par de años trabajo en una gran empresa llamada Premex. Para los que no conocen a Premex, es una empresa que trabaja en el sector agroindustrial. Nosotros nos dedicamos a fabricar micronutrientes para la nutrición animal. Ahora, ¿qué hago yo, un ingeniero mecatrónico, trabajando en esta empresa? Es muy sencillo. Primero, hay que entender que todos los sectores del mundo se están volcando hacia la tecnología. Todos los sectores del mundo se están volcando hacia la tecnología. Hasta los sectores que pensamos que son menos alcanzables ya están implementando estas nuevas técnicas que van a cambiar el mundo en los próximos 15 años. Y eso tenemos que entenderlo, que el mundo va a cambiar, lo que era ya no va a ser. Y todo esto es un cambio muy drástico, tenemos que comenzar a implementarlo. Por esto, Premex ha comenzado a apostar en las nuevas tecnologías, en especial en la computación cognitiva. Ahora, antes de comenzar con mi caso, quiero que nos contextualicemos un poquito. En el mundo existen países como Haití, como Etiopía, que tienen un consumo per cápita de pollo de 0.6 kilos. Es muy bajo, porque no tienen las oportunidades. Existen otros países como Estados Unidos, Canadá, que tienen un consumo per cápita de pollo muy alto, de más de 47 kilos por habitante. Y existen otros países como Colombia, que en este momento estamos en 29.2 kilos de consumo per cápita. Estamos bastante bien, estamos a la misma altura de Chile, de México, pero somos un país que se está desarrollando cada vez más. Entonces, los países que se desarrollan, el desarrollo conlleva mayor consumo de proteína. ¿Qué significa esto? Que en los próximos años la demanda de proteína animal va a ser cada vez más grande. Si esto lo vamos a combinar con que la población crece cada vez más, ¿qué nos va a dar? Que cada vez necesitamos producir más proteína. Y esta producción de proteína, pues el mundo cada vez tiene menos recursos, tiene que utilizar la menor cantidad de recursos posibles. Entonces tenemos que producir esta proteína lo más eficientemente posible. Por esto, Premex creó una unidad interna hace algunos años, llamada Asimetrix. Yo trabajo en Asimetrix para Premex, en donde usamos las nuevas tecnologías disruptivas y matemáticas enfocadas en nuestra área, que es la producción de proteína animal. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes, los productores de proteína animal, a producir más proteína a menor costo y de mayor calidad. De nuevo, para saber qué tan bien estamos haciendo este ejercicio, necesitamos un indicador. En nuestro caso es la conversión alimenticia. Es un indicador muy sencillo, muy sencillo. Este indicador nos va a decir cuántos kilos de alimentos son necesarios para producir 1 kilo de carne, en este caso 1 kilo de pollo. ¿A todos les queda claro este indicador? Necesito que lo entendamos muy bien para lo que viene. ¿Sí? ¿No? Sí, perfecto. Entonces, si mi conversión es 2.2, significa que necesito 2.2 kilos de alimento para producir 1 kilo de pollo. Si mi conversión es 1.5, significa que necesito 1.5 kilos de alimento para producir 1 kilo de pollo. Entonces, menos una conversión más pequeña es mejor. Una conversión más grande significa que estamos utilizando más recursos. Entonces, no es tan bueno. Ya que estamos, digamos, contextualizados, quiero mostrarles una gráfica. Esta es una gráfica de la evolución de la conversión en una región del país entre finales del 2013 y mediados del 2015. ¿Esto qué es? ¿Es bueno o malo? Alguien que me ayude, que diga duro. Malo, esto es malo, efectivamente esto es muy malo. ¿Por qué? Porque teníamos una conversión promedio de 1.61 y en estos 2 años pasó hasta 1.72. ¿Qué significa esto? Que por cada pollo que estábamos sacando estábamos utilizando 250 gramos más de alimento. Esto para un productor mediano puede significar 160 toneladas extras de alimento al año. Esto es súper malo y nadie sabía qué estaba pasando. Realmente muchas personas intentaron resolver este problema y nadie sabía cuál era la causa. ¿Por qué? Porque se intentaba hacer todo lo que estaba en los libros, se intentaba hacer todo lo que los expertos decían y realmente no estaba dando resultado. ¿Qué cambió? ¿Qué generó esto? Resulta que el mundo en el que vivimos cambia y cambia drásticamente, cambia rápidamente y muchas veces la teoría que tenemos en los libros no necesariamente se está ajustando al cambio que se viene. Entonces, este problema llegó a mi área, al área de Asimétrica, que nos encargamos de resolver todo sistemáticamente. Lo primero que hicimos fue recolectar la mayor cantidad de información posible.
de nuestras bases de datos nutricionales, de los resultados de nuestros clientes, del clima, de qué estaban haciendo con los animales, de qué vacunas le estaban aplicando y cuándo, de qué estaba pasando en general. Entonces había muchos datos estructurados que teníamos, sí, cuánto alimento les están dando, y teníamos muchos otros datos no estructurados, que una persona hizo una visita y vio ciertas anotaciones. Esto era una gran base de datos. Ahora, es muy complicado que una persona lo lea. De hecho, eso eran clientes de 30 personas que teníamos en la empresa. Nadie los conocía a todos completamente. Lo que estamos intentando hacer, bueno, lo que hicimos fue usar la computación cognitiva, IBM Watson, para entender qué estaba pasando. Esto es algo que las personas que estaban involucradas en el tema todavía no terminaban de comprender bien. ¿Por qué? Porque se salía un poquito de lo normal. Nadie sabía qué estaba pasando en esta región del país. Resulta que después de darle estos datos a Watson, dejamos que él aprendiera, dejamos que él hiciera lo suyo, y basado en los resultados que Watson nos dio, generamos un plan específico, un conjunto de objetivos, un conjunto de medidas que teníamos que tomar para que esta situación cambiara y que se tornara para mejor. Quiero hablar un poquito más del análisis de Watson. Resulta que, pues, de nuevo, esto es computación cognitiva. El paradigma de la computación cognitiva es intentar simular, emular el proceso de pensamiento humano en un algoritmo. ¿Qué significa esto? Que esto aprende como nosotros y aprende bastante bien. Aprende según la información que le estamos dando. Entonces, en nuestro caso, le dimos información de varios años, de muchos clientes, y él logró aprender. Él entendió, él comenzó a repasar y vio, esto tiene que ver con esto. Esto no tiene que ver con esto se está comportando de una manera diferente. Nosotros teníamos más de 250 variables que podían influir en la conversión, algo un poquito difícil de tragar. Algunas de ellas eran estructuradas, otras no. Entonces era un ejercicio bastante interesante. Ahora, después de que Watson aprendió, él comenzó a darnos unos insights, unos pedacitos de conocimiento que nosotros utilizamos, que nosotros comenzamos a entender, lo que pasa es que esto que es muy clásico, efectivamente sí se estaba cumpliendo. Esto que no es tan clásico, que nosotros no pensábamos que, por ejemplo, como hay un cambio tan drástico, entonces la genética de los animales estaba cambiando relativamente rápido. Los balances nutricionales que necesitaban los animales también estaban cambiando, dado que su genética cambiaba. Es más, el clima, como está cambiando con todo esto del calentamiento global, también hacía que las necesidades nutricionales de los animales cambiaran. Y el manejo también estaba influyendo en cierta medida. Después de trazar nuestro plan de trabajo, de decir, bueno, tenemos que hacer estos ajustes en la nutrición, tenemos que pedirle a los clientes que hagan estos manejos y tenemos que implementar estas otras medidas. Yo sé que estoy siendo muy vago, lo lamento. Comenzamos a ver en qué zonas nos podíamos mover. Es decir, no sé, dos componentes de la nutrición, metionina y treonina. Comenzamos a ver cómo se estaban comportando. Se estaban comportando como lo decía la teoría, no se estaban comportando como decía la teoría. Watson nos decía, hagan esto. Nosotros como, pero es que si lo hacemos, esto no es como tan clásico. Y luego nos comenzamos a preguntar, y entonces, ¿qué pasa si esto lo combinamos con tal otra variable, con la temperatura que nos estaba diciendo Watson, o con la forma como tratan a los animales, con los emplazamientos, con las instalaciones que tienen nuestros clientes? Después de haber involucrado todo esto en el análisis y de haber hecho, pues, el plan, de haberlo implementado, ¿qué creen que pasó? Nadie sabe. Oh, Dios. La curva que les había mostrado hasta hace un momento está hasta la mitad. O sea, ya vimos el cambio para peor. Después de los 3 puntos verdes de la mitad fue lo que pasó en el último año. Entonces, los cambios que habíamos implementado efectivamente mejoran la conversión y generaron un cambio entre 1.72 a 1.59, una conversión incluso menor que el mínimo que teníamos antes. ¿Basados en qué? En lo que había aprendido Watson. Ahora, yo no quiero que esto se quede solamente en números bonitos. Esto significó un ahorro de 290 gramos por animal, por pollito. Eso significa que respecto al año pasado, un productor en esta región se estaba gastando 290 gramos menos. Son problemas recurrentes. Como las cosas cambian, como el clima cambia, como la genética cambia, como hay tantos factores que están cambiando, entonces este tipo de situaciones se están presentando en todo momento en todas las regiones del país, en muchos campos, y hay que saber entenderlos, hay que saber utilizar esto y sacar lo mejor de esto. Con este cambio de 290 gramos por animal y extrapolado a los casos que lo hemos utilizado, que son los 730.000 pollos de Colombia, vamos a generar buenos ahorros. Sean 212.000 toneladas de alimento que hay en ahorros para estos pollos.
o sean las 57.000 hectáreas necesarias para cultivar este alimento, o si estamos usando los mismos recursos para alimentar más gente, estamos alimentando 4.5 millones de personas más. Ahora, pero ustedes dirán, hey, pero nos estás hablando de tus clientes. Nosotros les vendemos los complementos nutricionales, entonces te estás clavando el cuchillo. Pues resulta que no, si ellos crecen, nosotros también crecemos. En el último año, y desde que implementamos este análisis, nuestras ventas en esta región se han aumentado un 50%. Un 50% a lo que teníamos antes, por el nuevo tratamiento que le estamos dando a los datos, por los nuevos conocimientos que están generando plataformas como Watson que aplican computación cognitiva. Entonces, de aquí, después de dejarlos con estas cifras, quiero hacerles una pregunta. Y realmente no es las ganancias que vayan a tener a largo plazo, realmente es cuáles son los costos de no conocer esta plataforma, cuáles son los costos de no aplicar estas tecnologías. ¿Por qué? Porque es que si ustedes no las aplican, alguien más lo va a hacer. Esto es ser competitivo, esto es progresar. Entonces quiero dejarlos con esa pequeña reflexión. Este no es el caso más impresionante ni el último que tenemos, pero este es el caso que nuestra empresa abrió las puertas a las nuevas tecnologías, a la computación cognitiva, y los quería dejar con esto y esta reflexión. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Todo tuyo. ¿Quieres cambiar el micrófono? Está bien. Ahorita no. Buenos días. Queremos presentarles un caso, ARL Sura, Cognitiva, IBM, sobre cómo la era cognitiva nos está apalancando y apoyando en todo el tema de la gestión de los riesgos laborales. Lo primero es revisar algunas cifras de compañía. Hoy acompañamos 131.000 clientes, de ellos 90.000 son empresas pymes, y cuidamos más de 3 millones de trabajadores en todo el país. Y digo cuidamos porque esa es nuestra razón de ser, cuidar a nuestros trabajadores de nuestras empresas afiliadas. Recibimos 69.000 contactos a través de nuestro contact center mensual. Esto es importante por lo que queremos ver cómo este tipo de tecnología nos ayuda también a ser eficientes en la operación. Y algo bien interesante es cómo en el tema digital, como ARL Sura hemos logrado que el 80% de nuestros clientes utilicen nuestras plataformas digitales, y de ello el 60% son pymes. Se tenía la creencia de que las empresas pymes no tenían internet o no lo usaban, pero esto es una muestra de que sí lo están haciendo, y para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Por el tema de cobertura. Nosotros tenemos empresas afiliadas lejanas donde no podemos llegar con personas, y la tecnología, los temas digitales hoy nos está ayudando a poder llegar a estas empresas. Esto es un poco el ecosistema digital que tenemos en la compañía, pero todo ecosistema digital debe ser de una estrategia, porque al final del día la tecnología es tecnología, pero debemos partir de la estrategia. Por eso cuando hablamos de la transformación digital, muchas empresas creen que es empezar con la tecnología, y no es la tecnología, es la que nos habilita. Por eso en la parte de arriba que ustedes ven, donde hay 3 frentes importantísimos, que son la oferta comercial, la transferencia del riesgo y la gestión del riesgo. Yo les pongo un ejemplo en la oferta comercial. Si nosotros vamos a ofertarle a una empresa de construcción 200 trabajadores afiliados, nosotros ya tenemos información, tenemos datos que nos permiten llegarle más personalizado a esa empresa. ¿De qué forma? Le podemos decir, mire, sus riesgos son estos, debemos cuidar a los trabajadores en esto, y eso llega de forma diferente. Y con estos temas cognitivos nos van a ayudar bastante. La transferencia del riesgo. Luego de que se afilia una empresa con ARL Sura, ¿dónde van a estar ubicados esos trabajadores? Me explico, esa misma empresa de construcción, yo no puedo poner la misma formación en riesgos a una persona que está en la parte administrativa que a una persona que está, digamos, haciendo un trabajo en alturas. Y desde ahí tenemos que identificar en esa transferencia del riesgo. ¿Para luego qué? Llegar a un tema de la gestión del riesgo. Ahí sí vamos a hacer la gestión del riesgo. Vamos a cuidar
a esos trabajadores. Y les decía que la tecnología nos empieza a ayudar. Por eso vemos en el ecosistema temas como la web, como las redes sociales, como las aplicaciones móviles, y vemos como la analítica, y un tema muy importante que estamos trabajando como el Internet de las Cosas. Hoy utilizamos los drones para hacer inspecciones. Hoy hacemos las inspecciones con los drones. El tema es qué estamos haciendo con los datos. Sí, le entregamos hoy a las organizaciones un informe de lo que está sucediendo, pero una tecnología como Watson, por ejemplo, nos ayudaría a identificar otros temas. Watson es capaz de leer fotos o de interpretar fotos. Cuando tomemos o capturemos esas fotos en estas empresas, ¿cómo vamos a lograr a que identifique unos riesgos que de pronto no los hemos visto? El core del negocio es lo más importante. Yo siempre digo que una transformación digital no debe perder el sentido. Y pongo el ejemplo diciendo, la transformación no quiere decir que hoy vendía camiones y mañana voy a vender helados, sino que debo aprovechar mi core de negocio. Y nosotros en la compañía lo aprovechamos muy bien porque nos estamos convirtiendo en esa compañía, lo hemos sido la compañía que gestionamos los riesgos. En el tema de Internet de las Cosas, estamos en un proyecto, en la investigación, de cómo lograr, a través de conectar los elementos de protección con unos chips, con un RFID, donde lo que me pueden transmitir una información de que una persona va a hacer un trabajo, digamos va a entrar a una bodega y él descubre que los elementos que llevan no son adecuados. Esa información la manda y si la persona vuelve y lo hace, inmediatamente lo manda a una formación en elementos de protección. Pero desde ahí es donde tenemos que empezar a hacer una analítica de nuestros datos. Ahora bien, en el caso que estamos trabajando con Cognitiva y con IBM, está muy relacionado a esto. Nosotros hoy somos una compañía, lo podríamos decir que somos multicanal. Tenemos temas como la videollamada. Esto es un tema que busca llevarle cobertura y hacer una gestión del riesgo personalizada. Es una aplicación móvil que la puede utilizar en tabletas o en dispositivos móviles, donde el cliente se conecta a través de una videollamada y le empieza a mostrar los riesgos a un asesor que está en un back. El asesor puede capturar imágenes desde ahí, puede tomar fotos de lo que le está mostrando el cliente, puede rayar para explicarle dónde está el riesgo. Temas como el chat, asesoramos vía chat a través de nuestro sitio web, lógicamente a través de nuestro contact center y a través de aplicaciones móviles. ¿Qué es lo importante de esta gráfica? Es que queremos llegar a ser omnicanal. Y ahí es donde tenemos que diferenciar qué es multicanal y qué es omnicanal. Y el omnicanal es que todo lo que ustedes ven en los canales sea una única vista de ese cliente y lo asesoremos como debe ser, dándole la misma información. Y para eso, estos temas cognitivos y el tema de Watson nos va a ayudar muchísimo. ¿A qué? Primero, en el tema de la gestión del riesgo administrativo, a dar un buen servicio o un servicio integrado. Y en el tema de gestión del riesgo, realmente a generar una asesoría en los riesgos, en cada uno de estos temas, y siempre manteniendo en el centro al cliente. Que esto no es una estrategia digital tener al cliente en el centro. Hoy la compañía así lo hace, de tener ese cliente en el centro. Este fue el trabajo que realizamos durante 3 meses con Cognitiva. Más de 477 horas de consultoría, 23 aplicaciones de casos cognitivos, 15 documentos analizados con cobertura y 12 sesiones de entrevista. Miren, yo les digo que ha sido lo importante de este proyecto, y es que este proyecto tiene todo el aval de la directiva de la compañía, y eso es lo más importante. Desde nuestra vicepresidencia de Seguridad Social, de nuestra gerencia general, han sido unos convencidos de que la tecnología nos va a ayudar a hacer una gestión del riesgo y por eso nos permite analizar este tipo de proyectos. Les voy a mostrar el video donde hicimos el caso. Van a mirar hacia el lado izquierdo, que es donde vamos a ver el caso que desarrollamos. Es la atención de una persona que necesita afiliar y no sabe qué es afiliar a una ARL y cómo Watson es capaz de interpretar lo que le está diciendo.
Miren lo importante que se equivocó en la ortografía, y él de todas maneras es capaz de entenderlo. Lo otro que vimos en este caso es que él ayuda no solamente a responder, sino con estrategias que tenemos digitales, nos lleva para completar la información. Esto nos ayuda a liberar personas en los contact centers y también apoya a nuestros profesionales, que son los que están en las organizaciones haciendo asesoría, para completar ese tipo de asesorías. Bueno, muchas gracias. Bueno, aprovechando la experiencia local que ya tenemos, este era un pequeño detalle que había omitido yo en mi presentación. Cognitiva, Watson Cognitiva está en Colombia. Este trabajo que ustedes acaban de ver es hecho por colombianos. Aquí tenemos ingenieros en inteligencia artificial y esas 477 horas que vieron ahí fueron horas que se llevaron a cabo aquí. Andrés, lo que nos mostraste ahí, ¿cuánto tiempo tomó de implementación? Bueno, realmente lo que tomó ahí más tiempo fue la recolección de la información. Nos demoramos unas 2 semanas encadenando todo lo que había pues, disponible para nosotros. Y a partir de eso, utilizando la plataforma que ustedes proporcionan y haciendo el análisis, no nos demoramos 1 semana. ¿Y en el caso tuyo, Gabriel? ¿Cuánto tiempo tomó implementar esto? Bueno, nosotros lo hicimos en 3 meses, tiempo récord, sobre todo que el proyecto todavía no contaba con el equipo, y por eso yo mencionaba que es muy importante el tema de la alta gerencia, el apoyar este tipo de proyectos, porque inmediatamente esto fue un trabajo en equipo. Tuvimos personas de todas las áreas de la compañía para poderlo hacer, y fueron 3 meses casi que de dedicación diaria, y así podemos lograrlo. O sea, no toma mucho tiempo. Uno pensaría que son proyectos, son muy rápidos. ¿Las dificultades que enfrentaste? ¿Los obstáculos que viste ahí? Aquí los obstáculos que vimos en este problema fueron sobre todo la información. ¿Y a qué me refiero con información? Y acá voy a dar un poquito de carreta, lo lamento si me extiendo un poquito, y es que el mundo está compuesto de información. Todo lo que hacemos desprende información, la que percibimos y la que no. Entonces, el problema más grande para nosotros fue recolectar toda esta información, la que está en las bases de datos y las que no, porque realmente la plataforma permite hacer uso de todos los recursos que tenemos mucho más rápidamente. O sea, la facilidad con la que nos permitió desarrollar este proyecto fue impresionante. ¿Vos te encontraste algún obstáculo en el proyecto? Aldo, yo creo que, y de pronto suena feo, pero no. Y repito, porque fue un trabajo en equipo y el equipo estuvo dispuesto. Me impresionó algo. Con cada equipo que nos sentábamos, le veían inmediatamente el potencial. Y yo creo que cuando las organizaciones se dice que todos debemos dar y generar ideas, generar innovación, veíamos cómo las personas inmediatamente, como están en su proceso, y al ver lo que era el análisis de lo que hacía Watson, inmediatamente nos decían, mire, esto nos va a servir en esto y esto. Así que por el momento no hemos encontrado ese tipo de obstáculos. ¿Te facilitó el hecho de que la alta gerencia compre el proyecto y lo apoye y sea quien lo patrocina, digamos? Totalmente, total. Sí, yo creo que ese es un tema, creo que es común. Los visionarios de la compañía, llamémosle así, la gente que tiene la responsabilidad de ver hacia adelante y de repente marcar camino, tienen que ser patrocinadores de proyectos cognitivos, sin duda. No, y lo que yo te decía, por eso te decía que desde la misma vicepresidencia este proyecto fue acogido, y no solo en todos los temas que hacemos digitales, de tecnología, hay un apoyo inmediato para hacerlo, porque en el caso de nosotros, como les decía, poder generar una cobertura a aquellas empresas que no podemos llegar, pues la única forma puede ser la tecnología. ¿Qué sigue? Bueno, como les contaba, nosotros ahora estamos terminando la primera fase del proyecto, porque como alguien decía, un elefante hay que comérselo ya a pedacitos.
Pero realmente lo que queremos llegar es a eso. Lo de Watson, poder analizar imágenes y ayudarnos en la gestión del riesgo. Con los drones, como lo decía, esas imágenes poder llegar y decir, la persona puede que no vio algo que Watson lo ve, en el tema de la videollamada, por ejemplo. Entonces, sigue esa parte que es la gestional del riesgo, poder cuidar a nuestros trabajadores de esas empresas que hoy tenemos afiliadas. Y en el caso tuyo, ¿qué sigue? En el caso de nosotros trabajamos por el bien de nuestros clientes y de los animales. Entonces, pues aparte de este caso, que fue lo que desprendió una cantidad de desarrollos en la empresa, nosotros estamos intentando usar computación cognitiva para monitorear el bienestar. Entonces, cuando hablas del IoT, del Internet de las Cosas, nosotros estamos incurriendo en el Internet de los animales, en donde ya ponemos sensores, los medimos de una forma, digamos, más práctica y estamos constantemente monitoreando lo que les está pasando para saber cuándo tienen un problema, cuándo están enfermos, cuándo están saludables y qué está pasando. Y estos proyectos ya están funcionando en este momento. O sea, ya tenemos sensores en lugares de producción que nos están realimentando esta información. Yo creo que el camino de aquí en adelante es comenzar a hacer un uso más intensivo de plataformas como IBM Watson para tratar esta información. Rolando, algo que de pronto, porque aquí hemos visto mucho a Watson desde el tema, desde la medicina, desde el tema, bueno, del análisis de datos. Pero muy importante que también las personas sepan que Watson en el tema de marketing es completamente impresionante lo que ya hay casos que se están haciendo. Y creo que lo hablábamos antes de la charla y era cómo en 3-4 años las áreas de marketing van a poder tener más presupuesto de tecnología que las mismas áreas de tecnología. Sí, bueno, yo tengo otro hijo de 19 años que quiere estudiar marketing digital y yo le dije, espérate un minutito porque todo esto te va a cambiar en un año. No se sabe, se van a crear nuevas especialidades, las que tenemos hoy, algunas van a desaparecer. De verdad que sí, esto nos va a cambiar. ¿Cuál sería un consejo que tenés vos para la audiencia el día de hoy? No, yo creo que el consejo es ese, es que la alta dirección de las organizaciones crean en esto. Eso es lo primero. Lo segundo no es empezar por la tecnología, sino es ver cuál va a ser mi transformación en mi negocio, saber que hay una tecnología como Watson que nos puede ayudar y ya conectar en esa transformación, cómo lo hago a través de todos los temas cognitivos. ¿Y tu mensaje final? Mi mensaje yo creo que es un poquito más, pues de una persona un poco más, ¿cómo decirlo?, inexperta, pero acá es donde yo les aconsejo. Despierten a su niño interior. Lo que piensen que se puede hacer, se puede hacer. O sea, sueñen con las posibilidades, que ya eso no es un límite. No es como, yo pensé que podía hacer esto, pero no lo logro. Ya estas herramientas existen y están muy desarrolladas. Realmente esto está esperando a que nosotros tengamos ideas y tengamos las ganas de aprovecharlo. Y ese es mi consejo, piensen con las posibilidades. Excelente, a los dos mil gracias, compañeros de panel, y a todos ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.